Hola amigos, ¿cómo están? Qué alegría volver a encontrarnos a través de este medio para iniciar la séptima temporada de este programa Cristonautas que se ofrece a través de EWTN, a quien agradecemos por prestarnos llegar a sus hogares. Y en esta séptima temporada nos va a acompañar otra vez, gracias a Dios, nuestro querido amigo, el Padre Dempsey Rosales Acosta. Padre Dempsey, bienvenido. Gracias, Ricardo. Es una gran bendición estar aquí contigo, con EWTN y con todas aquellas grandes personas que nos ven y nos siguen desde todas partes del mundo. Usted sabe, Padre, que yo recibo muchos saludos para usted de muchos países del mundo, y que agradecen su sabiduría y la forma de explicarnos. Esta temporada la vamos a dedicar a San Pablo porque usted nos sugirió a San Pablo. ¿Por qué a San Pablo? San Pablo es una de esas figuras fantásticas que hoy en día sería, si lo colocamos San Pablo hoy en día, sería un gran influencer. Ahora imagínense un gran influencer del primer siglo, sin YouTube, sin social media, sin teléfono, sin Wi-Fi, sin nada. Y es increíble lo que pudo hacer ese hombre en una cultura hostil. Y uno dice, pero ¿por qué tan importante? La misma Sagrada Escritura lo muestra. Por ejemplo, mis queridos amigos, en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, 27 documentos canónicos, 27. Si yo agarro de los 27 documentos, ¿cuáles están relacionados con Pablo? En primer lugar, 13 cartas. 13 de los 27, 13 cartas están atribuidas a Pablo. Cómo él gestiona las realidades de las comunidades de la iglesia en la antigüedad. Pero aparte de eso, si agarramos los Hechos de los Apóstoles, 85% de los Hechos de los Apóstoles es todo Pablo. De hecho, es increíble, hay ciertos autores que han dicho, bueno, es mejor llamar el libro, pero esos son autores modernos, por supuesto, llamarlo en vez de los Hechos de los Apóstoles, los Hechos de Pablo. Otros dicen, bueno, es mejor llamarlo los Hechos de Pablo y Pedro, porque Pedro también tiene... Pero desde el capítulo 8, 9, Pablo ya comienza a aparecer. Y desde el capítulo 13 hasta el último capítulo de los Hechos de los Apóstoles, es todo Pablo. Pero es increíble, ya ese dato objetivo de los números en el Nuevo Testamento, de los libros canónicos, ya demuestra la gran importancia y lo que es significativo para ya la comunidad antigua de lo que es la figura de Pablo, la teología de Pablo, la espiritualidad de Pablo y sobre todo el modelo misionero de Pablo. Modelo misionero de Pablo. Es imposible hablar de Pablo sin considerar la misión de la iglesia. El ser misionero es esencial. No se pueden separar. No se pueden separar. Bueno, esto ha sido una especie de probadita de lo que vamos a ver en estos 13 episodios. Padre, me gustaría preguntarle en primer lugar la situación social, política y también económica de la región donde nace Saulo, su nombre original, que es en la ciudad de Tarso, que hoy es Turquía, y le llaman Asia Menor. Esa zona estuvo primero invadida por los macedonios, Alejandro Magno, que funda un imperio que después será el imperio griego, ¿no es cierto?, sí, por los generales que lo suceden, pero el idioma que se habla es el griego. Unos años antes de la llegada de Jesús, llegan los romanos a invadir esa zona que le llaman el Asia Menor. ¿Por qué le llaman Asia Menor a esa zona? Sí, en primer lugar vamos a desempacar un poquito esta torta de chocolate en los ingredientes. Alejandro Magno, tenemos que ubicarnos en el tercer siglo antes de Cristo, aproximadamente. Sí. Entonces, él hizo el gran imperio. En esa parte, en ese gran imperio en que unió prácticamente el Asia Menor, todo lo que es el norte de África y parte de Europa, la gran contribución que hizo allí Alejandro Magno es difundir el griego como si fuera el idioma comercial, el idioma cultural, el idioma que todo el mundo podía utilizar. Y por eso se le dio ese nombre, el griego koiné. Koiné
en griego significa el griego común. Común. El griego común. Entonces, el griego koiné. Muy importante esto, sobre todo porque los judíos en la antigüedad que vivían fuera de Palestina antigua comenzaron a utilizar el griego koiné y por eso las Sagradas Escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, en la antigüedad comenzó a traducirse en el tercer siglo antes de Cristo de hebreo arameo al griego, el griego koiné. Era el griego, no un griego dialéctico como en Atenas, por ejemplo, o en Corintios. Es el griego macedonio que luego se convirtió en el idioma común. Muy importante este detalle. Entonces, cuando Pablo nace, vamos a poner, hay muchos debates. ¿Cuándo fue que Pablo nació? Algunos dicen, bueno, nació en el año 5 después de Cristo. Otros dicen, bueno, en el año 10 después de Cristo. Entonces, más o menos aquí no tenemos datos precisos, pero podemos ubicarlo entre el año 5 y 10 después de Cristo. Es decir, Pablo era más joven que Jesucristo. Eso es interesante. Pablo era más joven que Jesús, Sí. pero su cultura, donde él nace y donde él aprende él en griego. Con gran probabilidad, sí. Porque estamos aquí en Tarso de Cilicia. Está al sur de la Turquía, más hacia lo que sería hoy cerca de la frontera con la Siria moderna, ¿no? Sí. Está allí, pero es costa, está en la costa, está Ajá. abajo. Entonces, es muy importante las ciudades que están cerca de la costa. ¿Por qué? Porque las ciudades que están cerca de la costa generalmente tienen puertos y son ciudades de gran intercambio cultural, comercial y político. Entonces, es importante esa ciudad. Entonces, por ejemplo, si uno va a Tarso de Cilicia hoy en día, las ruinas demuestran que era muy fácil encontrar escritos, el primer siglo, de comunidades judías, pero también comunidades griegas y también un montón, vamos a decirlo así, de filosofías, de manera de pensar. Claro, importante este otro elemento. En las comunidades, en todo lo que es, en todo el mundo antiguo, fuera de la Palestina antigua, existía lo que se llamaba la diáspora judía. Muy importante este detalle. La palabra diáspora, ¿qué querría decir? La diáspora ¿Dispersión? Dispersión significa comunidades judías que están dispersas en todo el mundo romano antiguo, que están fuera de la Palestina, fuera de Jerusalén. De hecho, hay un geógrafo antiguo, antes de Cristo, se llama Estrabo. A Estrabo, él dice, y es comentado, es pagano, por cierto, es pagano, no es cristiano, antes de Cristo. Él dice, aproximadamente el primer siglo antes de Cristo, otros lo colocan al comienzo del primer siglo de nuestra era con el Señor. Él dice que no hay ciudad en el Imperio Romano en la cual no se hallen individuos de los judíos, así lo llama él. Y siempre han hecho sentir su presencia en todas estas ciudades. ¿Sería por el comercio? Comercio, pero también, esto es muy interesante, ya desde el tiempo romano, incluso antes de Roma, estas comunidades que se han ido formando, por ejemplo, en Roma, en la parte sur de la Turquía, en la parte norte de África, las comunidades judías mantenían su tradición. Si celebraban la Pascua, celebraban el día sábado, sus fiestas litúrgicas, el Shabbat, y mantenían también sus propias formas dialectales, pero al mismo tiempo eran dinámicas, cambiaban mucho y se adaptaban a la realidad en donde estaban. Entonces, por ejemplo, habían judíos en Egipto, en la Alejandría, que no hablaban hebreo, no leían arameo, no leían hebreo antiguo, pero leían griego. Por eso ya exigían que se pudieran traducir las Sagradas Escrituras en el idioma que era común para ellos. Entonces Pablo, con gran probabilidad, él creció. Evidentemente, desde su nacimiento tenía la ciudadanía romana, que no es poca cosa en el primer siglo, es un gran privilegio ser ciudadano romano. Sobre todo en el primer siglo, en el Imperio Romano, quizás la población de Roma, un 5% de toda la gente que vivía dentro del Imperio Romano tenían la ciudadanía romana. La gran mayoría eran esclavos, hubo otros que tenían ciertos privilegios, pero eso es muy importante, un gran lujo tener la ciudadanía romana. Entonces tenemos aquí a Pablo, origen judío, nacido en la diáspora, con gran probabilidad hablaba el griego porque era común. De hecho, cuando Pablo escribe sus cartas, la carta a los romanos, carta a los corintios, carta a los tesalonicenses, él hace alusiones a obras
comedias paganas, como por ejemplo Meneandro. Él hace alusiones a este autor pagano, Meneandro, porque hace alusiones a ello. Y Pablo utiliza estas técnicas, ¿no?, dependiendo de la comunidad a la cual se refiere. Pero esto para darnos una idea de que había una... Era como un experimento multicultural. A mí me gusta utilizar la imagen de la cocina, donde tenemos la cocina y estamos preparando algo nuevo y agarramos un poquillo de sal, un poquillo de pimienta, un poquillo de comino y comenzamos a hacer diversos tipos de cosas y sale un plato grandioso, ¿no? Como cuando vos hacéis la pasta a la carbonara, utilizáis varios ingredientes, los metéis y sale. Más o menos esa era la realidad de la diáspora o de estas comunidades en la antigüedad, donde había muchas influencias, pero Pablo definitivamente era un personaje multicultural. Bueno, un hombre que nace en el Imperio Romano, en la ciudad de Tarso, que posiblemente estudia una gran parte de su vida en griego, pero también dice la Escritura que estudió a los pies, como era normalmente de los alumnos de un rabino, a los pies de un gran rabino que figura varias veces en la Biblia, que se llama Gamaliel. Sí, sí. ¿Qué significa que él haya sido un estudiante de Gamaliel? O sea, él sabía la Torá, supongo yo, sabía el Antiguo Testamento, conocía el Antiguo Testamento, era un alumno elevado en el judaísmo. Claro que sí, claro que sí. En primer lugar, tenemos que hacer una distinción. En el primer siglo, el nivel de analfabetismo es muy alto, muy alto. Imagínense ustedes que sería equivalente o aproximadamente al 97 al 98% de todo el Imperio Romano era analfabeta. La gente eran muy pocos los que podían leer y escribir, los que podían tener una educación. Con gran probabilidad, Pablo tuvo una educación privilegiada y sabemos por San Jerónimo, pero también por Eusebio de Cesarea, otros padres de la iglesia, que él, siendo joven, fue a Jerusalén. De hecho, el mismo Pablo lo dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 22. Él lo dice allí, sí, que él se educó a los pies de Gamaliel. Desde muy joven fue a Jerusalén, cosa que ya de por sí es un gran privilegio, no solo porque fue a Jerusalén, sino que fue admitido, aceptado por Gamaliel. Porque aquí nosotros nos acostumbramos en el mundo moderno, voy a tal universidad porque yo aplico, pero tienes que ser aceptado en la universidad. Lo mismo, sobre todo Gamaliel. Gamaliel es un personaje que en la tradición rabínica judía es considerado ser un gran sabio. El título es Rabban Gamaliel Hadzaken Natzi. Así se le llama, por ejemplo, ya en el Talmud. Gamaliel es considerado un príncipe, pertenecía al Sanedrín, pero al mismo tiempo él era el nieto del fundador de la famosa escuela rabínica que se llama la escuela de Hillel. Muy importante. Hillel Hassaken fundó esta escuela rabínica incluso ya antes de Cristo y es considerado uno de los grandes sabios en el mundo del judaísmo antiguo. Y Hillel Hassaken tuvo un hijo. Este hijo se llamaba Simeón ben Hillel. Simeón ben Hillel es el papá de Gamaliel Hassaken. Interesante ver esta. Es decir, que Gamaliel es la segunda generación, no contando, por supuesto, el fundador de esta escuela. Claro. Entonces, para Pablo, por eso es que Pablo es tan orgulloso de sus raíces. Yo me eduqué a los pies de Gamaliel. Es una cosa extraordinaria. Es como decir, bueno, estudié física con Einstein. Hoy en día, claro. ¡Wow! Entonces, imagínense a Pablo diciendo eso en Jerusalén. Me eduqué con Gamaliel. Es decir, ya allí un peregrinaje de autoridad y de que cualquier cosa que habla en cuanto a la escritura, en cuanto a la Torá, en cuanto a lo que es la tradición del rabinismo, del judaísmo antiguo, tiene un gran peso, tiene autoridad. Y esto es muy importante porque Gamaliel, aparte de ser un Hanasí, un príncipe, pertenece al Sanedrín, también es considerado ser en la historia rabínica una persona muy balanceada, una persona llena del Espíritu del Señor o del Espíritu de Adonai, que tiene palabras de sabiduría, no solamente en cuestiones intelectuales sobre la Torá,
cómo interpretar la Torá, pero también cómo discernir cuando Dios actúa en la vida. Es muy importante este detalle. Por eso es famoso el gran principio de Gamaliel, que incluso aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, cuando el evento de los apóstoles, ¿no? Cuando los apóstoles comienzan a predicar sobre Cristo muerto y resucitado, y viene una gran sorpresa para los judíos. Evidentemente, Gamaliel tiene una acción o una palabra muy fuerte ahí cuando dice: no actuemos en contra de esta gente, porque si son de Dios van a perseverar, y si no son de Dios, esto va a desaparecer. Exacto, exacto. Eso es un gran principio, ¿verdad? Definitivamente, un gran principio de espiritualidad también. Por ejemplo, fíjense que Gamaliel no es cristiano. Gamaliel es un judío fervoroso, piadoso y fiel a su tradición. El hecho de aparentemente defender a los apóstoles en ese sentido no es defender a los apóstoles porque tenía una agenda pro-cristiana, no. El objetivo de Gamaliel es el amor y el temor a Dios, que es muy importante. Ese es el principio del discernimiento. Atención, porque dentro del judaísmo antiguo había muchas sectas. Había muchos falsos mesías que trataban de hacer revoluciones. Y muchos de ellos caían, o como decimos así, sus promociones, sus revueltas desaparecían. Gamaliel, muy brillantemente, pero al mismo tiempo de manera bastante espiritual, dice: hay que poner atención, porque nosotros no podemos convertirnos en obstáculos para la acción de Dios. Si estas personas, que para nosotros no está bien, son heréticos, lo podemos llamar lo que queramos, están actuando por una agenda humana, eventualmente se destruirá, caerá, porque Dios no está allí. Pero si Dios está allí, si Dios los está usando, guay a nosotros si nos convertimos en obstáculo para Dios. Allí esa máxima, principio, es precisamente en no convertirnos en obstáculos para la acción de Dios. Y confiar a Dios, eso implica una gran confianza en el Señor. Tener fe que Dios actúa y que de una u otra manera Dios está en control. No yo, no mi poder, no mi lógica humana. Es grandioso. Es grandioso. Cuando usted dijo dos palabras de Gamaliel: amor y temor. Sí. Temor no es tener miedo. No. ¿Qué significa el temor de Dios? Sí, o el temor a Dios. En hebreo se le llama tir a Adonai. A otros se le dice yir a Adonai. El temor a Dios no es este temor psicológico de trauma, ¿no? de miedo a morir o de miedo a alguien que nos hace del mal. No. El temor a Dios en este sentido es un temor de reverencia y de amor. Por ejemplo, yo uso mucho el ejemplo de los niños, ¿no? Que a veces tienen temor a decirle al papá que desobedecieron porque tienen temor que el papá se enoje con ellos, pero ese temor viene más por amor. Tienen miedo de que quizás papá no se va a desencantar o mamá va a pensar menos de mí, o que no soy la persona que ella esperaba de mí o que él esperaba de mí. En ese sentido, este temor a Dios es basado en amor. Amor a yo no convertirme en el obstáculo para aquel a quien yo amo, a mi Creador que me dirige. No molestar o no hacer algo para Dios y tener el temor de que por mi culpa yo me voy a separar de Él. Yo voy a hacer un obstáculo o voy a hacer algo que va contra Dios. Eso es un gran temor. Así es. Ahora hablemos un poco entonces de Pablo. Bajo la influencia de Gamaliel, está viendo que hay un grupo de judíos que está hablando de que un tal Jesús, que fue muerto, ejecutado en la cruz, ha resucitado. Y a estos grupos, que todavía no se les ha llamado cristianos, son los grupos del camino, del nuevo camino, él se enoja con este grupo y empieza a encarcelarlos. Inclusive, él participa de la ejecución del primer mártir cristiano, que es San Esteban.
Él dicen que dejaron los mantos, como si Pablo les dijera, muchachos, para que tengan más fuerza para tirar, que no se les enrede el manto para tirar la piedra, déjenme los mantos aquí que yo se los cuido. Sí. O sea, él aprobó la ejecución de Esteban. Sí, Dios estaba, el texto de los Hechos de los Apóstoles no dice que Pablo dijo algo, simple y llanamente él estaba allí y los otros colocaron los mantos a sus pies. Pero el hecho de estar presente y estar callado indica que da su consenso, aunque si es pasivo, está de acuerdo. Luego se reconfirma, porque luego se dice que él mismo, Pablo, participó activamente en la persecución de esta secta que nosotros llamamos cristianos. Él mismo participó, de hecho, recibió cartas del sumo sacerdote, recibió cartas del Sanedrín para ir a buscar los cristianos en Damasco y ponerlos en prisión porque eran considerados heréticos, apóstatas. Tenemos que recordar que los primeros cristianos, los que encontramos en Palestina, todos venían del mundo interno del judaísmo. Sí. Entonces, al considerarlos judíos, de una u otra manera estaban promoviendo una secta, una apostasía o una herejía que era en contra de la pureza del yavismo, que el judaísmo quería mantener. Decir que un hombre que fue crucificado, que ya de por sí es una abominación, Sí. es el hijo de Adonai, es una locura. Es una locura. Adonai es el nombre que Dios le toma o se le da a Dios en el Antiguo Testamento. Sí, exacto, que nosotros comúnmente decimos Yahvé, Yahvé. pero por motivo de reverencia en el mundo judío se le dice Adonai o se le sustituye con otro nombre. El Señor. Exacto, pero decir que Jesús es hijo de Adonai o que Jesús es Adonai es durísimo, eso te hace sangrar los oídos a cualquier judío piadoso del primer siglo. Y Pablo era uno de ellos. Y Pablo entonces no solamente se queda en Jerusalén para ver cómo combatir a esta, como usted está diciendo, esta secta dentro del judaísmo, sino que tiene cartas para ir a traer prisioneros Sí. a los que participen de esta secta. Absolutamente. Y aquí este tipo de autoridad rabínica viene del Sanedrín, ¿ok? Viene del sumo sacerdote, porque es materia de religión. Claro, algunos dirán, pero padre, ¿era una persecución del Imperio Romano? No. El Imperio Romano comenzó las persecuciones cristianas después, con Nerón. Ya eso a través de un edicto oficial, el emperador declara tal religión como negativa o como criminal. Aquí ya estamos, y por esto es muy importante, las primeras persecuciones contra los cristianos nació dentro del seno del judaísmo antiguo. Y nació dentro del judaísmo antiguo porque los cristianos los judíos los llamaban en arameo Notzrim. Notzrim significa los nazarenos. Los nazarenos, ese es el primer nombre que llevan. Sí, algunos de los más antiguos que los hebreos antiguos llamaban a este grupo porque adoraban a Jesús el Nazareno, muy importante ese título, que es despreciativo para aquel entonces. Para nosotros hoy lo tomamos de manera muy piadosa, pero en la antigüedad es muy despreciativo. Qué bueno puede venir de Nazaret, como lo decía Natanael, ¿no? En el Evangelio de Juan. Precisamente esa era la mentalidad. Recuerdo ahora en la cruz de Cristo decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Por eso los que estaban y vieron se ofendían. Se ofendían. Ahora, quiero llegar a Pablo buscando el camino a Damasco y en el momento en Damasco, vamos a mencionarlo porque no tendremos mucho tiempo, pasa un acontecimiento único a Pablo. Sí. ¿Qué sucede? ¿Cómo es que llega este momento? Para después dejarlo para el próximo capítulo, la conversión de él. Sí, es el famoso encuentro con el Jesús resucitado. El Hechos de los Apóstoles capítulo 9 es crucial en esto. Repito, Hechos de los Apóstoles capítulo 9 es donde el autor describe este encuentro con el Jesús resucitado, que es muy dramático, es un evento sobrenatural y al mismo tiempo es tan chocante, ¿no? Y es una de las cosas que, bueno, luego seguiremos hablando de esto,
que yo creo, estoy convencido cuando analizo este texto, de que Pablo tuvo allí una crisis de fe, pero también una crisis psicológica. Porque en el momento que encuentra a Jesús, todo lo que había estudiado, toda su creencia, su devoción a Adonai, en ese momento se desquebraja hasta el punto que tiene él que volver a recomponer su concepción de la vida y su concepción de la historia de la salvación. Cuando él narra en 3 oportunidades que yo recuerdo en los Hechos de los Apóstoles, Sí. y la narra de manera que en algunas le pone un detalle más que en otro, dice que Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí. Y él no sabe de quién está hablando. ¿A quién eres tú a que yo persigo? Yo soy Jesús. Sí. Pero él dice, yo no estoy persiguiendo a Jesús, estoy persiguiendo a los nazarenos. Exacto, exacto. Y eso es sumamente importante. Y lo llama, importante que el Jesús resucitado lo llama por su nombre hebreo. Saúl, Saúl en griego, ¿no? Shaul, Shaul en hebreo. Lo llama por su nombre hebreo, no lo llama por su nombre latino o su nombre cristiano, romano, sí. Claro. Saúl, Saúl. Y le pregunta, ¿quién eres tú? Y yo, ¿por qué me persigues? Yo no te... Sí, exacto. Y es interesante ver, para clarificar, la primera vez que se describe el evento es Hechos de los Apóstoles capítulo 9, es el autor de los Hechos quien describe. Es Lucas. Es Lucas. Pero en capítulo 22 es Pablo quien habla de esto vamos a hablar en el próximo programa, porque claro evidentemente si ustedes amigos se dan cuenta, nos ha dejado un gran banquete servido, pero todavía no nos ha dado los cubiertos para ir a comer en este banquete de la vida de San Pablo. Queridos amigos, querido padre Dempsey Rosales, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y no se pierdan el próximo episodio porque ya ven que estará muy jugoso. Que Dios los bendiga.